Bueno, Baruch Hashem. Shalom, brother. Comenzamos entonces esta noche con la Parashá Bo, este conversatorio de Emuná. Baruch Hashem que nos da la posibilidad también de llegar este día acá y de compartir este tema de Torah. Entonces, bueno, mis saludos a ti, saludos también a la audiencia, a las personas que nos siguen, tanto por acá por el Zoom, también a lo que es el canal de YouTube, que se suben las grabaciones allí y muchas personas las siguen, pues. Entonces, bueno, como un abreboca te puedo decir lo que le decía a una persona, por lo menos, mira, esto es importante, con una sola persona o con 5 personas que te escuchen ese mensaje de Muná que Hashem te está dando y tú lo logres distribuir y una sola persona que escuche ese mensaje de Muná y esa persona lo aplique, oye, no te imaginas el galardón muy grande que Hashem te dará en los cielos. Por eso es que yo me recuerdo que yo estaba hablando con una ocasión con una persona y yo le decía, mira, que los videos míos, quizás, no, estoy hablando de los videos que tengo en el canal. De pronto a algunos tú le ves las reproducciones, 100 quizás 300 reproducciones, o de pronto algunos 40. No es las mismas reproducciones que tiene el video de Shakira con Bizarrap. No es la misma cantidad. Pero el punto es que, mira, o bueno, primero vamos a poner las reproducciones. Si tú te imaginas una congregación de 300 personas, o de 40 o 30 personas, si ya hablar delante de 10 personas a veces nos da miedo escénico. Pero entonces, 10 personas que apliquen el mensaje de Muná que la gente está permitiendo tener, oye, eso es grandísimo, pues. Y lo vamos a colocar más micro. Al final de cuentas, lo importante de todo el concepto de la Torá es que tú logres primero interiorizar el mensaje de fe y que se lo logres pasar a tu núcleo íntimo, a tu esposa, a tus hijos, y ya después para allí todo lo demás es ganancia, pues. Entonces, por lo menos, yo siempre digo, estas clases que las hago, las subo y las grabo, en algún futuro mis hijas las van a ver. Y aparte, nosotros no somos eternos. Y en algún futuro, por lo menos, me decía, oye, quiero ver a mi papá. ¿Qué pensaba mi papá? ¿Qué tenía mi papá en su corazón? Porque dice que la abundancia del corazón habla de la boca. ¿Qué tenía mi papá en su corazón? Entonces, vamos a ver y se van a poner a verlo, pues. Y para mí eso me va a dar mucha satisfacción. Entonces, bueno, eso fue un abreboca. No sé de qué, pero Baruch Hashem, porque estamos hablando del Claro, tema de Torah. sí. Entonces, Eh, oye, te dejo a ti que saludes, pues. Sí, Porque si bueno, no, mira, yo también me siento muy feliz, muy contento de estar compartiendo contigo porque en sí, bueno, nosotros somos los beneficiados primero que todo porque a la hora de abordar temas, pues nos nutrimos a sí mismos y luego podemos compartir con otros y nutrirnos con otros también, sabiendo el punto de vista de otros. Así que bueno, estamos abiertos a los comentarios aquí por medio del canal. Cualquier consulta, pregunta acerca del tema. Hoy por lo menos abordamos la Parashá Bo, que bueno, ya en breve segundos va Wiliezer a comenzar como el resumen y su punto de vista acerca de esta porción bíblica. Y bueno, lo que queremos es transmitir esto primero, como tú dices, a uno mismo, al núcleo familiar de uno, a nuestros amigos, a las personas a las que pueda beneficiar esto. Y mira, yo creo que el contenido que estamos creando es lo importante es lo que estamos generando en las mentes, en los corazones de las personas. Porque como tú muy bien lo decías, bueno, está bien. El video de Shakira y Bizarra tiene, no sé, 70 millones de reproducciones por Spotify, ha batido todos los récords, pero ¿qué está generando eso en las personas? Que las personas acudan al chisme, las personas viven con esa mentalidad de que me gusta ver qué, como con el morbo de averiguar qué es lo que pasa en las cosas malas de la gente. Y yo creo que lo principal de todo que tenemos que rescatar como seres, personas, individuos que somos, primero civilizados o educados, o de repente, según algún punto de vista religioso, es saber que no tenemos que sumergirnos en estos temas que generan otro tipo de cosas, de sentimientos, de emociones, de pensamientos negativos. Al contrario, tenemos que tratar de conectarnos con lo espiritual, con aquello que nos hace crecer y evolucionar. Así que mira, estamos en el mejor momento, vamos a comenzar con esta paracha que sé que nos va a edificar, nos va a bendecir porque tiene todos los recursos necesarios para nuestra alma. Cada vez que vamos a la escritura y captamos una revelación, un código que está allí plasmado y escrito para nuestras vidas, nos estamos conectando con lo eterno,
con lo que trasciende, con lo que nos vivifica y nos hace sentir vivos, valga la redundancia. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y bueno, te doy el pase para que nos dé la explicación acerca de la porción bíblica. Bueno, Baruch Hashem, mira, realmente me vienen muchos temas a la mente, pero yo creo que habrá que sacar otro programa porque si no me voy a consumir el tema, el tiempo de este. Pero es que la Torah es así, cuando tú empiezas, por eso es que es muy importante que tú estés conectado con la fe, porque cuando tú te conectas con la emuná, Dios te empieza a enviar un torrente de sabiduría, la sabiduría viene ligada a la paz, al shalom, te empieza a dar todo ese torrente, como lo dice Yeshua, quien esté sediento de sed, pues, que vaya a la Torá, y la Torá es como un río de agua viva. Entonces, cuando tú estás ligado al tema de la Torá, tú te sientes bien, como que, oye, me gusta, me apasiona, y ese es el verdadero concepto de prosperidad, ese es el verdadero concepto de éxito, es el verdadero concepto de sentirse bien, de bienestar. Bienestar es una palabra muy interesante bajo el concepto de la Torá. Pero bueno, vamos. La parashá Bo nos habla, vamos a tocar este tema, dice, Dios me ha abandonado. Es algo muy interesante, pues, porque a todos nosotros en nuestra vida en algún momento hemos dicho, oye, ¿será que Dios no escucha mis oraciones? ¿O será que Dios me ha abandonado? Entonces, es interesante porque todos hemos pasado y pasamos por problemas, por dificultades en la vida, pues. Pero mira, no importa cuál sea tu dificultad y cuál sea tu problema, no importa dónde tú te encuentres, tienes que saber que Hashem siempre está contigo. Eso es lo muy importante, pues. Hashem es un padre y él como padre nunca abandona a sus hijos. Casualmente, Yeshua, hablando de temas de Torah, él dice, lo va a parafrasear, él dice, ustedes que tienen inclinación al mal, cuando sus hijos le piden comida, ustedes en vez de darle una serpiente le dan pan. Entonces es un concepto muy interesante, pues. Si nosotros que tenemos inclinación al mal, aún así nuestros hijos de pronto se pueden portar mal, pero nosotros los amamos. Ahora imagínate a Hashem, el Boreolán, que para él no existe el concepto del mal dentro de él. Dios no tiene concepto del mal, de inclinación al mal, pues. Entonces por eso que lo digo, pues. No importa cuál sea tu situación, tu dificultad, económicamente todos tenemos problemas económicos, pero mira, el mayor problema que podemos tener nosotros es el no trabajar la emuná. Ese es el mayor problema que tenemos hoy en día, Daniel. El no trabajar la emuná. Porque cuando tú empiezas a trabajar la emuná y tú empiezas a ver a Dios en cualquier situación, tú dices, oye, papá me está cuidando. O sea, Hashem me está cuidando, pues. Y eso lo vemos en la parashá. Vemos en la parashá que el primer versículo dice, Hashem le dijo a Moisés, ven a lo de Paró, o sea, ven hacia Paró, hacia Faraón. Y uno dice, oye, aquí hay un problema de sintaxis, esto está mal traducido. Tiene que Escrito. decir, Hashem le dijo a Moisés, ve y preséntate delante de Faraón. Pero mira, Hashem le está enviando un mensaje aquí a Moisés. Hashem le está diciendo, mira, antes que yo estoy en el medio de lo que tú le tienes miedo. Tú le tienes miedo a presentarte porque eso no era fácil presentarse delante del faraón. Ya lo hablamos en la clase pasada, pues. Te podían matar. Así de pronto tú dices, no, pero yo estoy representando a Hashem y yo creo en Hashem. Faraón dice, sí, yo también tengo mis dioses, pues. Pues Faraón también tenía sus deidades, pues. Y él creía en sus Y no dioses lo, y no lo conozco prácticamente, diría. sí, no, y él dijo, yo no conozco a tu Dios, pues. O sea, si no lo conozco, no tengo por qué tenerle miedo. De pronto tú dirás, oye, yo sé quién es el Dios de Israel. Yo sé que hace milagros, prodigios, yo sé que hace maravillas, que agarra, saca de la peña, de la roca, saca agua, sé que multiplica los peces, multiplica Hashem, hace revivir, todo esto lo leemos en los salmos, pues. Y para ti el Dios de Israel es grande, pero me estoy colocando del lado de Faraón. Faraón dice, yo no conozco a tu Dios, pues. Es como por lo menos de pronto yo te digo a ti, de pronto, no sé, un Dios de una religión, de una creencia extraña, no sé, y de pronto dices, para mí no vale nada, pues. O de pronto de la religión donde el gordito está sentado, ya sabemos cuál es el gordito sentado, de la religión esta. Entonces tú dices, para mí no vale nada, sus actos no valen nada, pero para el que cree en eso, para él sí vale. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que por lo menos Moisés tenía miedo de presentarse delante del faraón, pues. Pero Dios le dice, ven, que yo estoy aquí. O sea, es como el papá que le está diciendo, ven, camina, acércate a mí, no tengas miedo.
Y esto nos trae una enseñanza muy importante en nuestras vidas, porque Hashem nos dice así hoy en día. Mira, a esta situación que tú le tienes miedo al día de mañana de no tener dinero. ¿Por qué digo dinero? Porque créeme que Yeshua habla mucho de eso. Porque muchas de las situaciones, mira, si tú te pones a analizar, la mayoría de las tefilot en general, que las personas elevan hacia Dios tienen que ver con el dinero. Después viene, la gente siempre dice, ay, que no tengo esto, y la mayoría de las quejas. La mayoría de las quejas que tenemos hoy en día, oye, pero es que no me está viendo bien el negocio, pero ¿qué pasa si me botan del trabajo? Pero ¿qué sucede si de pronto me enfermo y no tengo dinero? Te pone a ver, todo está relacionado al dinero. Entonces, por eso que digo que el dinero, pues. Entonces, la mayoría de nuestras preocupaciones hoy en día y de nuestras oraciones están aferradas a eso, pues. Pero Dios dice, no tengas miedo, ven, ven a mi regazo y yo voy a cuidar de ti. Yo creo que ese es un mensaje muy bonito que nos trae la allá. No sé qué piensas tú. Sí, bueno, en realidad tienes toda la razón. Pienso que, mira, el tema es que el Eterno siempre va a estar con nosotros, siempre. Aún en las circunstancias, como tú dices, que vivamos, seas que nosotros mismos las creemos, que las creamos, perdón, o que el Eterno las presenta para que nosotros pasemos un proceso. Porque fíjate que lo que se le profetizó al pueblo de Israel que iba a ser esclavo, se dijo con anticipación 200 años antes. Se le dijo a Abraham, este pueblo va a ser esclavo. ¿Me entiendes? Pero era un proceso, una prueba que el Eterno iba a permitir que ellos pasaran por eso. Pero en medio de eso, el Eterno no los iba a abandonar. Entonces, bueno, muchas veces en nuestra vida pasamos esos procesos. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en los problemas y no tiene nada que ver con Hashem. Otra vez es Hashem, es el que nos pone la prueba, las circunstancias, nos manda las plagas, así como lo estamos escuchando. Porque aquí no tiene nada que ver el Hasatán. El Hasatán es otra persona más que le sirve al Eterno. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos vemos el caso de Job, un hombre justo y pasó por muchas plagas también. Pero ¿qué pasó con Hasatán? Perdón, Hasatán no, disculpe, con Job. Job en sí dice la escritura en el capítulo 1, verso 5 de Job, que él ofrecía sacrificios por sus hijos, porque sus hijos eh, hacían banquetes, fiestas, en otros términos, rumba, claro, actualmente, claro, pues. claro, Entonces, ¿qué tenía Job? Miedo. Y el miedo es una de las cosas que, mira, atrae cosas malas a la vida. Tú puedes decir, yo cumplo mis va, me dedico a esto, trato de hacer lo mejor posible, me porto bien, cumplo con estas cosas, pero muchas veces el miedo atrae cosas negativas, hablando desde el punto de vista espiritual y científico. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mira, en primer lugar, una de las cosas, lo que tú decías, los problemas que hay de la emuná y de la fe, tienen que ver porque el miedo es lo contrario a la fe. Y mira, pienso yo que, bueno, en medio de esas circunstancias, ese problema, esa plaga que esté pasando cualquier tipo de persona, tenemos que seguir creyendo en Hashem. Esa fue la victoria también de Job, el mérito. Él claro, dijo, mi redentor vive. Y bueno, a la final, el Eterno le dio la gran victoria, le devolvió lo que él este, requería, pues. Entonces, mira, el tema de que Dios nos abandona, por supuesto que no nos abandona. El Eterno siempre estará con nosotros. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos abandonamos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos abandonamos? Bueno, ignorando, nos abandonamos. Digamos, desconociendo nuestro propósito. No, digamos, ¿cómo se dice eso? Cuando rechazamos nuestro llamado, ahí nos estamos claro. abandonando. En la Torah dice, basada en esta parashá, dice que el Eterno dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El tema de dejar venir para que me sirva tiene que ver que él se tiene que relacionar a su propósito. Y esto es completamente verídico porque el propósito de Israel era servir al Eterno para traer luz al mundo. Es decir, la luz de Gosén o de la luz de Goshen tenía que impregnar la humanidad.
Y creo yo firmemente que todos tenemos que descubrir ese propósito. Cuando nosotros descubrimos ese propósito, no vamos a mirar para arriba y a decir, Dios, me abandonaste. No vamos a hacer eso, sino que vamos a entender que en medio de todo Hashem está ahí. Hashem es el que sabe por qué pasan las cosas. Si estoy viviendo esto, yo voy de la mano con él. Entonces, ver realmente que no es que yo estoy experimentando un abandono de parte del Eterno, sino que de pronto yo me he abandonado a mí mismo. He renunciado, no he conocido mi llamado, no he conocido que he nacido para servirle a Hashem y por lo tanto, si tengo eso de manera consciente o presente en mi vida, mira, lo voy a valorar tanto que todo lo que yo haga en mi vida va a ser en función de mi propósito. Por lo tanto, voy a tener la oportunidad de servir con alegría al Eterno, de celebrar fiesta, como dice, de encontrarme con el Eterno. Y bueno, creo que este es uno de los puntos que nos va a arrojar luz en esta temática porque eh, tenemos que saber que el Eterno es justo y el Eterno no nos va a lanzar al precipicio para que suframos. Como tú decías, Él no es una persona malvada, que, perdón, hablando de que no es persona, no Claro, claro, adivinar, no te va a hacer algo malo para decir, no, quiero que experimente lo malo, aunque Él en sí es el creador del bien y el mal. Si nos ponemos a ver, Él puso en el monte Gerizim y Ebal sí, las bendiciones y las maldiciones. Entonces quiere decir que el mismo Eterno creó tanto lo malo como lo bueno, ¿verdad? Pero claro, nosotros tenemos que elegirlo, lo bueno. Elige la vida y vivirás. claro, claro. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mira, cuando tú estabas hablando me venían muchas cosas a la mente, pues. Aún así, todavía no he tocado los puntos de lo que tengo escrito en el papel que iba a tocar, pero ya traía cosas a la mente con respecto al miedo. Mira, eh, el miedo primero es ausencia de luz. Por lo menos si tú entras a una habitación y está oscura o se va la luz en tu casa, de pronto tú puedes tener miedo porque te puedes tropezar y te puedes caer. Pero cuando hay luz, tú no tienes miedo. Es lo que pasa con los niños. Los niños le da temor a la oscuridad porque desconocen. Pero cuando tú conoces lo que hay, no te da miedo. Es por eso que dice la Torá que lámpara es, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera mi camino. Mira, cuando tú sientas, y lo vemos que en una habitación oscura, tú enciendes un fósforo, se alumbra. El punto es que no importa cuántos miedos tú tengas, todos tenemos miedos, todos podemos tener miedos. El detalle es que tú tienes que encender la luz cada vez que tengas miedo. ¿Y qué es la luz? La Torah. Por lo menos de pronto tú tienes miedo de una situación, tú dices, bueno, el eterno es mi pastor, nada faltará. Aunque pase por valle de sombras de muerte, oscuridad, que a cualquiera le da miedo. Un valle que tenga sombras de muerte, te da miedo. Pero ¿qué dice el salmista? No voy a temer mal alguno porque Hashem está conmigo. Es sorprendente esas palabras, pues. Mira, hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que te paraliza, pero hay un miedo que te impulsa a seguir. Por lo menos nosotros no podemos tomar el miedo que nos paraliza en el tema de la tefilá, que nos paraliza en el tema de estar conectado a Dios. A ti el miedo y las dificultades no pueden paralizar tu fe. Tú tienes que utilizar los miedos. Es como hemos visto historias reales que han ocurrido accidentes y madres o padres que de pronto, no sé, alzan un vehículo. ¿De dónde sacan las fuerzas? ¿Sí me entendéis? De ese miedo que lo que le está pasando al niño o de la adrenalina, ¿sí me entiendes? Entonces hay dos tipos de miedo. Un miedo que te paraliza y un miedo que tú lo transformas para seguir adelante, pues. En este caso, nosotros tenemos que transformar nuestros miedos en emuná. Y otra cosa que había escrito de lo que tú estabas diciendo, es que una cosa es lo que tú crees y otra cosa lo que en verdad es. Por lo menos, mira, de pronto tú con miedo puedes tú puedes creer que Dios te abandonó, pero en verdad Dios no te abandona. Es el caso, por lo menos, bueno, Baruch Hashem, tú también eres padre y de pronto tú te vas a trabajar y tu niña se pone a llorar. De pronto ella cree que tú la abandonaste. Por eso ella puede creer que tú la abandonaste, pero en verdad, verdaderamente tú no la has abandonado. Verdaderamente en ningún segundo, que te lo digo porque Baruch Hashem también soy padre, que yo salgo a trabajar, en ningún momento yo digo, ya, no tengo nada que ver con las niñas. No, en mi mente están, en mi corazón están, y lo que yo estoy haciendo, más allá de la obra de mis manos que te estoy ejecutando,
es en pro y en beneficio del hogar y de la familia. Entonces, ella se puede quedar en la casa llorando, creyendo que yo la abandoné. Aún así yo le diga, mi amor, papá va a salir, papá ya vuelve, papá está trabajando, pero ella puede creer que yo la abandoné, pero realmente una cosa es lo que cree ella y otra cosa es lo que realmente es, que no la abandoné. Ahora, si nosotros que somos padres no abandonamos a nuestros hijos, estoy hablando del concepto de padres cuerdos, pues, pero porque hay padres que que necesitan cierta ayuda emocional porque hay padres que abandonan a sus hijos, pues. No estoy hablando de sentido común, pues. Entonces, si nosotros que somos padres amamos a nuestros hijos, no lo abandonamos, ¿cuánto más Hashem? Y ahí vuelvo al versículo que dice Yeshua. ¿Qué es lo que dice Yeshua? Ustedes que tienen tendencia al mal, si sus hijos le piden algo, ustedes le dan buenas dádivas. Ahora imagínense cuánto más Hashem. Es por eso lo que estabas hablando, pues, el caso del miedo, pues. El miedo realmente es desconocer lo que es Dios, pues. Y mientras más lo conocemos a Él, más vamos a sentir confianza y más vamos a estar en shalom y con alegría, la verdadera alegría que dice la Torá. Adelante, Daniel. Y pues sí, pienso que, mira, Moshe sintió miedo también cuando le dijeron, pues, como que vaya al faraón, ¿no? Claro, es normal sentir miedo. Sí, es algo natural, pues. Claro, Entonces el Eterno le dijo, bueno, dile que el gran yo soy va contigo, ¿no? claro, Y bueno, muchas veces experimentamos ese asunto, pero eh, tenemos que sobreponernos a los miedos, como tú dices, porque nos podemos impulsar, pues. Y yo creo que Moshe vivió ese proceso, pues. Una persona que se estanca es una persona que no ha tenido ritmo cardíaco en su ejercicio. Pero una persona que sí lo tuvo, como tú dices, al contrario, va a ser como un propulsor, porque la persona va a decir, mira, no me puedo quedar parada aquí, tengo que correr o corro o me encaramo, como dice, pero claro, no puedo quedarme aquí. Entonces, mira, yo pienso que Moshe experimentó un crecimiento espiritual porque él se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Y creo claro, que cuando él se fue de Egipto a Madián, vivió un proceso de cambio, de vaciarse de esa mentalidad que tenía a la mentalidad que ahora el Eterno le había implementado ahora. Y ese cambio es el cambio que todos vivimos y podemos pasar. Porque fíjate que de ahí en adelante, o sea, tú no puedes libertar a alguien si tú no estás libre. claro, Como decía Yeshua, ¿cómo van a guiar a otros ciegos ustedes siendo ciegos? No pueden. claro, Entonces creo firmemente que el tema de redimir, para poder redimir a otros tenemos que estar nosotros, experimentar la redención nosotros. ¿Y redención qué es? Libertad. Es claro, salir de esos miedos, de esos apegos. Cuando tú decías, ven al faraón, era enfrenta a ese faraón, enfrenta a Egipto. Lo que pasa muchas veces es que buscamos a los faraones y a los egipcios de afuera, a esos faraones exteriores. Pero primero, antes de derrotar a esos faraones o hablarles o callarle la boca a esos faraones, tenemos que derrotar esos faraones internos que tenemos nosotros. ¿Cuáles son esos faraones? O el Egipto que debemos dentro, esa inclinación malvada que nosotros tenemos. claro, Luchar contra eso, derrotar eso y después de eso sí podemos ver el mal afuera. Y cuando comenzamos a experimentar eso, comenzamos a ser verdaderamente libres como tenemos que ser. Porque ¿cómo una persona puede ayudar a otros a ser libres desde lo exterior si desde lo interno no puede consigo mismo? Se quedaría en plenas palabras eso porque no haría nada. Entonces, me gusta poner este ejemplo, ¿verdad? Del tema de libertarnos, porque mira, lo que nos ofrece el Eterno es una libertad que no te esclaviza. Es la libertad de servirle. Una persona cuando le sirve al Eterno no se esclaviza. Al contrario, dice el libro de Tehilín, los Salmos, que el libro de los Salmos dice que tu palabra es verdad, tu palabra nos liberta. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? La libertad está en cumplir los mandamientos. Los mandamientos no nos esclavizan, al contrario, nos hacen más libres porque una persona
que hay gente que tiene esa mentalidad, ¿no? Teológicamente hablando, porque dicen, no, mira que la Torá lo que te hace es esclavo a dogmas, a cosas. No, no, un momento. La Torá es clase aparte. ¿Me entiendes? La Torá, los mandamientos y los dogmas de los hombres, incluido dentro de eso una costumbre rabínica o de iglesia o de otro tipo de religiones y costumbres son dogmas, pero la Torá es libertad. ¿Por qué? Porque lo que nos da es esa bendición de poder vivir para el Eterno, agradarle, servirle, sin ningún tipo de ataduras ni cosas. Entonces nosotros tenemos que entender esto, porque el pueblo de Israel, nosotros somos parte del pueblo de Israel. ¿Por qué somos parte del pueblo de Israel? Porque amamos la Torá. Y cuando practicamos Torá y la vivimos, experimentamos libertad, ¿verdad? Quizás no seamos judíos, pero Rak Shaul, el apóstol Pablo decía, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. ¿Por qué? Porque yo no hago nada con ponerme un atavio, aunque no estoy criticando un atavio, porque sé que el pueblo de Israel tiene que usar un símbolo y una señal, como es la kipá, como es todas las señales, la menorá, todo su sistema religioso o laico. Ninguna persona puede criticar a un judío, porque esa es su costumbre y su cultura, y ese es el medio en el que él creció. Pero si a mí un judío me dice, tú no eres parte del pueblo de Israel, mira, yo me considero parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque primero y principal sirvo al Dios de Israel y conozco al Dios de Israel. Y de igual forma, conozco a un personaje histórico que es Yeshua de Nazaret, que es una persona que me dio una revelación distinta de la Torá. Y agradezco mucho a los sabios de Israel por aprender todas las cosas que hemos aprendido, pero sé que estoy conectado a la savia natural, al olivo natural y soy parte. ¿Por qué? Porque si cumplo la Torá, amo la Torá en lo que respecta como un gentil justo, mira, estoy experimentando la libertad y estoy saliendo de Egipto y estoy cayendo al faraón de todas formas. Entonces me siento muy lleno con esto y lo quiero compartir con todos ustedes porque sé que la vida de fe de nosotros tiene que ser una vida que podamos experimentar la libertad. Y lo que todo el pueblo de Israel vamos a celebrar dentro de poco en Pesach, que es la salida de Egipto, es algo único, especial. Y es que somos cada vez, cada año que pasa, cada ciclo, cada círculo que cumplimos, experimentamos esa libertad. Sacamos el hametz, sacamos aquello que nos contamina. ¿Para qué? Para hacernos cada día más puros. Baruch Hashem, Baruch Hashem. No, y es como tú lo dices, pues realmente, mira, la peor esclavitud que tú puedas tener es en tu mente. Y por lo menos cuando, mira, estos son síntomas de que tú puedas tener, que, de tú puedas saber que tienes esclavitud mental. Uno, vives con miedo, vives con dudas, vives con incertidumbre, vives con que, qué va a pasar, qué pasa si sucede esto, si sucede aquello, y si me botan del trabajo, si me quedo sin empleo. Mira, todos esos miedos, yo me recuerdo que, bueno, dentro de poco viene la festividad de Purim, y recordemos que Amán viene de la descendencia de Amalek. Entonces Amalek significa, viene de la raíz hebrea que es Safé, que es duda. Entonces dice la Torá, tú tienes que, le dijo al pueblo de Israel, borra el recuerdo de Amalek de entre ustedes. O sea, borra la duda de entre ustedes. Y te pones a ver que las dudas que nosotros siempre tenemos es con respecto a Dios, pues. ¿Será que me puede, pues, será que mañana voy a tener comida? ¿Será que todas esas dudas es con respecto a Dios? ¿Por qué? Porque si es Dios que te está alimentando, ¿por qué estás dudando que vas a tener alimento? Si es Dios que te decreta a ti parnasá, sustento, ¿por qué estás dudando que vas a tener un buen cliente? Si es Dios que da la vida y que da la muerte, ¿por qué estás dudando que si hay COVID, que si hay esto, que si hay aquello? Es Hashem. Hashem es que maneja todo, absolutamente todo. Tienes que quitar, como dice los sabios de Israel, cambia todos tus miedos por uno solo. Miedo y temor al Dios de Israel. El temor, miedo no es que, ay, que Dios me va a enviar un rayo para que me parta. No. Es el miedo de reverencia, miedo de que yo
guardo tus estatutos porque te respeto a ti. ¿Sí me entiendes? El miedo que uno le tiene a el respeto que uno le tiene a un padre, pues. Yirah Hashem, temor al cielo, pues. Entonces, oye, mira, bueno, también quería decirte el versículo que decía Yeshua, dice Yeshua que la verdad os hará libre. Y dice, ¿qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. La Torah es emé. Es por eso que no podemos decir que la Torah esclaviza, porque el mismo Yeshua dice que la Torah te da libertad, te hace vivir libre. Y esa es una de las cosas que tenemos que dice Hashem, ven delante de Faraón, no tengas miedo, sé libre mentalmente, rompe esas cadenas de esclavitud que tienes en la mente, porque yo estoy contigo. Bueno, brother, realmente el tema es apasionante, estuvo muy bueno, pero bueno, por esta ocasión, créeme que por mí duraría muchísimo hablando de estos temas de Muná que me apasiona, me gusta, yo sé que a ti también te gustan mucho y a las personas que nos escuchan también, pues. Por eso que siguen estos programas, porque realmente la Torah es eso, te llena algo que no te puede llenar un iPhone, que ni un Lamborghini, ni un Ferrari, ni un Rolex o un Casio, que no te pueden llenar, pero la Torah te llena. Bueno, ya ahí te doy el pase para que te despidas. Shalom a todos y adelante, Daniel. Bueno, sí, en verdad sí, la revelación de la palabra de la Torá nos llena en sí. Estamos experimentando una gran libertad porque estamos incluyendo en nuestra vida un propósito con sentido. Todo esto que estamos trayendo, el conocimiento, la luz, la revelación, nos impulsa a cumplir este gran sueño de ser parte del pueblo de Israel para aportar luz a las naciones. Y esto es en sí lo que nos inspira, guiar a través de los valores de nuestra Torá, influyendo al mundo entero. Esto es en sí, y bueno, de la mano, por supuesto, de nuestro santo y justo Mesías, Yeshua de Nazaret. Y bueno, creo que es la hora, estamos en un tiempo profético hermoso. Tenemos que levantarnos, saber que el Eterno está con nosotros, a pesar de las adversidades, y nunca nos va a abandonar, nunca, nunca. Siempre está con nosotros y tenemos que creerle a Él. Y ahora que vamos a conmemorar esta salida, cuando venga Pesach, y ahora en esta paracha, sabemos que Dios cumple sus promesas y sus palabras con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Ha sido de gran bendición. Esperemos que bueno, todos tengan shalom en sus casas, en sus hogares, sus matrimonios. Le damos también las gracias a Ulises por este hermoso programa que siento que cada día es algo que nos llena, pues nos llena de mucha pasión y compartimos principios muy valiosos. Así que bueno, que tengan una excelente semana. Shalom, shalom. Shalom.